Presidentes de Colombia. En este primer video hablaremos de los 9 primeros presidentes y datos curiosos de los mandatarios de Colombia. Por ejemplo, ¿en qué año fue? ¿Qué en un solo día, Colombia tiene 3 presidentes? ¿Cuál fue el mandatario más viejo o anciano en llegar a la presidencia de Colombia? ¿Quién fue el presidente que más periodos estuvo gobernando a Colombia? ¿Cuál fue el presidente que murió en pleno mandato en Colombia? ¿Cuál presidente de Colombia fue el primero en ser derrocado? ¿Por qué los hombres debían tener 300 pesos y 1000 pesos para ejercer el derecho al voto en Colombia? ¿Cuál fue el año en que se permitió a la mujer ejercer su derecho a votar? ¿Cuántas constituciones ha tenido Colombia hasta el día de hoy? ¿En qué año y por qué los Estados Unidos de América nos quitaron a los colombianos el departamento o istmo de Panamá? Y muchos datos más que solo se explican en este video. Hola mis amigos de su canal Oliver Yotu, les doy la bienvenida a esta gran comunidad. Espero les agrade este tema y contenido preparado especialmente para ustedes. Comenzamos. Entre los 46 presidentes que ha tenido Colombia destacan Rafael Núñez, quien ocupó el cargo 5 veces y fue el primero de la actual Colombia, Juan Manuel Santos, quien ganó un premio Nobel de Paz, y Álvaro Uribe, 2 veces elegido. El primer mandatario que registra la historia de Colombia es José Miguel Pella Andrade. En 1816, después de la batalla de Boyacá del 7 de agosto, arranca la Gran Colombia con el libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, otro de los nombres más largos de la nómina presidencial del país. Como en un primer frente nacional, a Bolívar, con quien nació el Partido Conservador, lo sucedió su vicepresidente, Francisco de Paula Santander, con quien nació el Partido Liberal y asumió el gobierno a los 27 años, constituyéndose en el estadista más joven de la nación. Y en contraste, en 1898 asumió el presidente más viejo, Manuel Antonio San Clemente. San Clemente llegó al poder a los 84 años. La reforma a la Carta de 1910 redujo el periodo presidencial a 4 años, sin reelección. A partir de las elecciones de 1914, solo podían votar los hombres mayores de 21 años, que supieran leer y escribir o que tuvieran una renta anual mínima de 300 pesos o propiedad raíz de más de 1000 pesos. El voto de la mujer se consiguió a través del plebiscito de 1957 y la edad mínima de 18 años para ir a las urnas la estableció la Reforma Constitucional de 1991. Y volviendo a la larga lista de presidentes, la mayoría no fueron elegidos por voto popular sino por consejos electorales, delegatarios, congreso y asambleas constituyentes. Hay algunos nombres dignos de mencionar, no precisamente por su obra de gobierno. El general Domingo Caicedo, sin ser titular, ocupó la presidencia como encargado 13 veces. Joaquín Mariano Mosquera fue el primer presidente derrocado. Al general José María Ramón Obando lo acusaron del asesinato del mariscal Sucre. Cuando José Ignacio Márquez ocupó la primera magistratura, en 1832, el sueldo asignado al cargo era 1000 pesos. El general Tomás Cipriano de Mosquera inició la construcción del Capitolio Nacional. El general José Hilario López acabó con la esclavitud. Como ciudadanos panameños ocuparon la jefatura del Estado el general Tomás José Ramón del Carmen Herrera, José Abadía y Orejuela y Joaquín Riascos, como ecuatorianos Antonio de Villavicencio y Verástegui, y como venezolanos Simón Bolívar y Rafael José Urdaneta Faria. Francisco Javier Martínez es único mandatario que ha fallecido en el ejercicio del poder. Murió en 1882. Al finalizar el siglo XVIII llega el momento de las repúblicas azules y rojas. La primera república conservadora la orientan Carlos Holguín y Miguel Antonio Caro entre 1888 y 1898. La segunda arrancó en ese mismo año con Manuel Antonio San Clemente y terminó con Miguel Abadía Méndez en 1926.
Al término de este gobierno, en 1930, se inicia la República Liberal que comienza con Enrique Olaya Herrera y culmina con el primer gobierno de Alberto Lleras, quien ejerció como designado. También con ese mismo cargo ocupó la presidencia de Colombia Darío Echandía, quien fue primer mandatario en 3 oportunidades, sin llegar nunca a ser elegido por voto popular. Echandía es el de El Poder para qué, y el de Un país de cafres, fue luego el expresidente de más edad en la historia de los estadistas nacionales. Murió a los 92 años. Durante más de 6 años los medios de comunicación especularon con su fallecimiento. En 1946 comienza la última hegemonía goda con Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez. El 13 de junio de 1953 se registra el gran paréntesis de la historia contemporánea del país. En un solo día Colombia tiene 3 presidentes. Por la mañana, Laureano Gómez, el titular; al mediodía, Roberto Urdaneta, quien había ejercido como designado; y por la noche, el general golpista Gustavo Rojas Pinilla, a quien con un contragolpe lo suceden el 10 de mayo de 1957 los quíntuples de la Junta Militar. La historia reciente de los presidentes continuó con el Frente Nacional de 16 años. Los gobiernos de participación, los de partido y oposición, y finalmente, con la reforma constitucional de 1991, los gobiernos de partido, gobiernos con alguna participación y gobiernos sin ninguna oposición, el mandato de Andrés Pastrana, con el privilegio de ser el último de este siglo y el primero del próximo milenio, en materia partidista no está muy claro, tiene origen conservador. Es la Gran Alianza por el Cambio con participación de varios liberales y de otros movimientos independientes. Y además se espera una oposición patriótica. José María Campos Serrano, presidente de Colombia por un periodo menor a un año. José María nació en Santa Marta, el 8 de septiembre de 1832, en el seno de un hogar humilde de la ciudad. Inició sus estudios en el Seminario Conciliar de su ciudad natal, y luego ingresó al Colegio Provincial de Santander, donde se graduó en Filosofía y Derecho. Para frenar la escasez económica de su familia, Campos se vinculó al sector público desde su juventud, en 1851. En 1857, Campos fue nombrado tesorero general del recién creado Estado del Magdalena, bajo las órdenes del presidente del Estado, gobernador José María Sojo, y también ejerció como procurador general del Estado. Fue un político, abogado y militar colombiano, miembro del extinto Partido Nacional Colombiano. Ocupó varios cargos de importancia, siendo congresista, gobernador en varias ocasiones del Estado Soberano del Magdalena y jefe civil y militar de Antioquia durante la Revolución de 1885. También ejerció como ministro durante los gobiernos de Francisco Javier Zaldúa, Ezequiel Hurtado y Rafael Núñez. Concurrió por Antioquia al Consejo Nacional de Delegatarios. Campos fue elegido designado presidencial para el periodo 1886 a 1888, siendo nombrado presidente ante la ausencia del titular Rafael Núñez de 1886 a enero de 1887. En su corto mandato, Campos fue el encargado de sancionar la nueva Constitución de 1886, que estuvo vigente hasta 1991. José Eliseo Payán Hurtado, presidente por un corto periodo de tiempo. Eliseo Payán Hurtado nació el 1 de agosto de 1825 en Cali, en el seno de una familia prominente de la antigua región del Cauca. Realizó sus primeros estudios en el Colegio Santa Librada de Cali. Posteriormente se graduó como abogado en la Universidad del Cauca. Ejerció el derecho en la ciudad de Buga, donde también se dedicó al comercio, a la justicia y a puestos administrativos. Fundó la Sociedad Democrática Bugueña y redactó el periódico El Sentimiento Democrático, en Cali, en sociedad con Manuel Antonio Scarpete y Ramón.
Empezó su trasegar político en la Cámara Provincial del Cauca, donde se destacó por su oratoria. Llegó al Congreso Nacional como representante del Cauca entre 1854 y 1855. Fue un estadista, abogado, militar y político colombiano. Es conocido por su carrera política en Buga y en Cauca, futuro Valle del Cauca. Payán fue el primer vicepresidente de la actual Colombia y también ocupó la presidencia de la República entre enero y junio de 1887 como vicepresidente de Rafael Núñez, quien estaba en licencia. Su mandato se caracterizó por acercarse a los liberales radicales y por la moderación del conservatismo en el periodo conocido como la payanización. Rafael Venceslao Núñez Moledo, presidente que fue elegido por 4 periodos. Primer periodo del año 1880 a 1882. Segundo periodo del año 1884 a 1886. Tercer periodo del año 1887 a 1888. Rafael Núñez nació en Cartagena de Indias el 28 de septiembre de 1825, en el seno de una familia adinerada de la ciudad, siendo el mayor de 3 hijos. A los 15 años fue aceptado por el general Francisco Carmona en las tropas rebeldes para luchar en la Guerra de los Supremos. A los 18 años viajó con su padre a Tumaco, donde permaneció durante algunos meses trabajando. Estudió en la Universidad de Cartagena, en la que se graduara como bachiller licenciado en 1843. Recién graduado, se inició en el periodismo y fundó el periódico La Democracia. Fue un abogado, periodista, escritor, político y militar colombiano, antiguo miembro del Partido Liberal Colombiano y luego líder del Partido Nacional. Primero como liberal moderado y luego como líder de una coalición bipartidista, Núñez fue a nombre propio presidente del país en 4 ocasiones y fue clave para el ascenso político de figuras como Miguel Antonio Caro, Carlos Holguín, Eliseo Payán, Francisco Javier Zaldúa, entre otros importantes personajes. También fue clave para el regreso de los conservadores al poder, en lo que se conoció como hegemonía conservadora. Pese a que era un favorito en la política, era conocido por no gobernar, pues su frágil salud lo obligó en casi todos sus periodos presidenciales a alejarse del cargo y gobernar por medio de un encargado, siendo así el político que más victorias electorales ha logrado en la historia de Colombia. Lideró el movimiento de conservatización del país conocido como la Regeneración, con la cual se terminó el régimen federal de los Estados Unidos de Colombia, la hegemonía liberal radical, y se promulgó la Constitución de Colombia de 1886, de la que fue corredactor junto a Caro y que fue la única carta política colombiana que sobrevivió por tiempo prolongado, llegando a 104 años al momento de su derogación en 1991. También fue el autor de la letra del himno nacional de Colombia, junto con el compositor y cantante lírico italiano Oreste Sindici. Núñez es considerado por varios factores y diferentes autores como uno de los personajes más influyentes de la historia de Colombia y específicamente del siglo XIX, junto a Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Tomás Cipriano de Mosquera. Carlos Holguín Mayarino, presidente en el periodo del año 1888 a 1892. Nació en Novita, Chocó, el 11 de julio de 1832. Hijo de Vicente Holguín Sánchez y María Josefa Mayarino Ibargüen, este matrimonio tuvo 14 hijos, 2 de los cuales ocuparon la presidencia de la República de Colombia, Carlos y Jorge. Sobrino del expresidente Manuel María Mayarino, contrajo matrimonio con Margarita Caro Tobar, hija de José Eusebio Caro y hermana de Miguel Antonio Caro. Carlos Holguín Mayarino inició sus estudios en Cali y los continuó en Bogotá en 1847, en el Colegio de la Compañía de Jesús. Allí empezó una vida de austeridad y de intenso trabajo, con una excelente formación humanística.
En este colegio se formó hasta cuando los jesuitas fueron expulsados del país el 18 de mayo de 1850. Entre sus compañeros destacamos a José Telésforo Paul, arzobispo de Bogotá en la época de Rafael Núñez y Holguín, Diego Fallón, José María Vergara y Vergara, Aníbal Galindo, José María Cordovez Moure, Próspero Pereira Gamba y Sergio Camargo. Holguín culminó sus estudios profesionales en la Universidad Colegio de San Bartolomé, en la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Sus maestros de jurisprudencia fueron José Ignacio de Márquez, Francisco Javier Saldúa y Cerveleón Pinzón, en las cátedras de Derecho Romano, Derecho Civil y Derecho Público, respectivamente. Para el examen de grado fueron escogidos los doctores Florentino González y Francisco Eustaquio Álvarez. Holguín recibió el título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas, refrendado en Popayán en el Tribunal Superior, que le confirió el título de abogado. Inició su carrera jurídica como fiscal del Tribunal del Cauca. Estadista, militar y periodista. Carlos Holguín Mayarino estuvo encargado de la presidencia de la República entre 1888 y 1892. Participó en la revolución contra el dictador José María Melo, sirvió en la Compañía del Sur en favor de la causa constitucional. En la campaña del Sur sirvió como secretario del coronel Manuel Tejada. Intervino en los congresos de 1856 y 1858. El Congreso de 1859 lo eligió magistrado de la Suprema Corte Federal de Justicia. En la Guerra Civil de 1860 a 1861, Carlos Holguín Mayarino participó en el ejército conservador en defensa del gobierno de la Confederación Granadina de Mariano Ospina Rodríguez. En 1860 participó en la campaña del Magdalena y de la Sabana, combatió hasta el 18 de julio de 1861, cuando sucumbió el gobierno de Ospina Rodríguez. Carlos Holguín tuvo fama por su oratoria y su labor periodística. Ocupó su curul en el Congreso desde 1868 hasta 1877, como representante y senador por los estados de Cundinamarca, Tolima y Antioquia. Sus contemporáneos recuerdan que Holguín se batía casi solo contra toda una cámara de ideas contrarias a las suyas. Al respecto, Marco Fidel Suárez comentó: su oratoria no fue la de lugares comunes o de la declamación hueca ni ampulosa, ni brilló por las imágenes con que se exornan los discursos académicos o las arengas populares. Era la oratoria parlamentaria cerrada y fulgurante, en que campeaban las armas de la convicción y jamás las de la persuasión o el sentimentalismo. Sus discursos se distinguieron por la inagotable facundia, la dialéctica clara y espontánea, la sátira más incisiva, la réplica más pronta y oportuna, y las alusiones históricas mejor traídas. Carlos Holguín se dedicó también al periodismo. En Cali fundó el periódico El Caucano. En 1857, en Bogotá redactó La Prensa, que circuló entre los años 1866 a 1868. Fue asiduo colaborador de los periódicos conservadores que se editaron en la capital, entre ellos El Conservador, El Filotémico, El Porvenir y El Tradicionista. Escribió varias obras, entre las cuales destacamos Cartas políticas, estudios históricos sobre la independencia, Revista de Europa, Desbarreaux, su época y su soneto y numerosos escritos en periódicos y revistas. Fue un fecundo escritor, polemista, crítico, con una prosa irónica y sarcástica. El presidente Rafael Núñez dio un gran impulso a la carrera política de Holguín. En su primera administración, Núñez lo nombró ministro plenipotenciario de Colombia ante el gobierno de Inglaterra. En 1881 fue nombrado en la misma dignidad ante el gobierno de España, el primer plenipotenciario de Colombia en la madre patria. En 1883 regresó a la Gran Bretaña como ministro plenipotenciario. El prestigio de Carlos Holguín en la Gran Bretaña y España fue muy importante, pues dio una gran imagen de Colombia en Europa. Cuando regresó a Colombia, fue nombrado por el presidente Rafael Núñez, ministro de Relaciones Exteriores, en diciembre de 1887 hasta febrero de 1888,
cuando fue nombrado ministro de Gobierno. El Congreso Nacional lo eligió designado a la presidencia por unanimidad de votos. En tal carácter, desempeñó la presidencia de la República entre los años 1888 y 1892 en ausencia del presidente Núñez. En su gobierno, Holguín se preocupó por las obras públicas, la navegación a vapor por el Bajo Cauca y el río Nequi, la construcción de una parte de la carretera entre Cundinamarca y Boyacá, la limpieza del canal del dique, los trabajos de canalización del río Magdalena, la construcción del hospital militar en la capital, y de un asilo de mujeres puesto bajo el cuidado de las Hermanas del Buen Pastor. Durante su gobierno, logró mantener una paz inalterada. Hubo un aumento creciente de exportaciones y, tanto el desarrollo de las industrias, como la agilización de las relaciones comerciales con el exterior, aumentaron considerablemente. En el año 1891, en el gobierno del presidente Carlos Holguín, la reina María Cristina de España dictó el laudo arbitral sobre la demarcación de las fronteras terrestres entre Colombia y Venezuela. Por este motivo, el presidente Carlos Holguín obsequió a España una bella colección de objetos de oro nacionales, conocida como el Tesoro Quimbaya. Miguel Antonio Caro Tovar, presidente de Colombia, del año 1892 a 1898. Nació en Bogotá en el año de 1843. La primera educación de Miguel Antonio Caro estuvo ampliamente influenciada por su padre, José Eusebio Caro, y por su abuelo materno, Miguel Tovar. Después de los estudios que hizo con los jesuitas, no asistió a ningún establecimiento de educación superior. Desempeñó muy variados cargos públicos. Fue bibliotecario nacional, miembro del Congreso Nacional como representante y como senador, presidente del Consejo de Estado y vicepresidente de la República. Ideólogo, gestor y ejecutor de la regeneración, participó en la redacción de la Constitución de 1886 y ejerció como diputado y presidente del Consejo de Estado. Como tal, se hizo cargo del ejercicio del Poder Ejecutivo de 1892 a 1898 por ausencia del presidente Núñez. No tenía título académico, pero mucho más tarde, en vista de su obra de humanista, legislador y publicista, se le confirió honoris causa el grado de doctor en letras y el de doctor en jurisprudencia de las universidades de Chile y México. Tuvo una amplia carrera intelectual que comenzó con su colaboración en los periódicos La Caridad, de José J. Ortiz, El Tradicionista, fundado y redactado por él, El Repertorio Colombiano y otras publicaciones del siglo XIX. De formación autodidacta, se inició en el periodismo en 1871 en el periódico de su propiedad El Tradicionista, que fue la palestra de sus ideas políticas y religiosas y desde donde luchó contra el radicalismo y apoyó a la Iglesia Católica. Fue fundador, en 1871, de la Academia Colombiana de la Lengua, primera institución de su tipo en América y reconocida por la Real Academia Española el mismo año de su fundación. Se cuenta entre los fundadores de la Academia de la Lengua, de la cual fue su presidente. En la vida política, una de sus obras más importantes fue su participación en la Asamblea Constituyente de 1886 que adoptó para Colombia la Constitución del mismo año, considerada como obra suya en sus aspectos doctrinarios más importantes. Fue miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, y también de sus filiales de Chile y México. Infatigable escritor, está considerado como el primer ideólogo del pensamiento conservador colombiano, una de las figuras más singulares de la historia cultural de su país. Manuel Antonio San Clemente. Ocupó la presidencia de la República entre el año 1898 y 1900.
Manuel San Clemente nació en Buga, el 19 de septiembre de 1813, en plena Guerra de Independencia Suramericana. Era hijo de José María San Clemente de Aldana y María Rita Estefanía San Clemente Garrido. Realizó sus estudios en la Universidad del Cauca en Popayán, donde obtuvo título de doctor en jurisprudencia en 1837 y al mismo tiempo de abogado, que aunque hoy en día son la misma carrera, en aquella época eran dos saberes similares pero que se aprendían por separado. San Clemente fue elegido en varias ocasiones como representante a la Cámara y senador por el Cauca a nombre del Partido Conservador. Durante el gobierno de José Hilario López, fue acusado de participar y dirigir la rebelión conservadora que generó la Guerra Civil de 1851 en las provincias del Cauca y de Buenaventura. Ministerio de Guerra y Marina, 1858 a 1861. Su carrera daría un giro hacia la rama ejecutiva cuando fue nombrado secretario de Gobierno y de Guerra en el mandato del presidente conservador Mariano Ospina Rodríguez en 1858, cuando también fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. San Clemente participó en la campaña de Santander, en el marco de la Guerra Civil de 1860, como cabeza del Ministerio de Guerra, y asistió a la Batalla del Oratorio. Como militar y político le correspondió afrontar la Guerra Civil de 1860, que se inició en los estados del Cauca, Santander y Bolívar y se extendió por todo el país, destacando las acciones del Oratorio, Manizales, Segovia, La Barrigona, Subachoque, El Rosal, Usaquén y Bogotá. Durante su gobierno estalló la Guerra de los 1000 días, que determinó su derrocamiento, el debilitamiento de Colombia y la pérdida de Panamá en 1903. Ha sido el presidente de Colombia con mayor edad en ejercer el cargo, con 84 años al momento de asumir funciones. Sin embargo, el 18 de julio de 1861 los insurrectos, liderados por el liberal Tomás Cipriano de Mosquera, se tomaron Bogotá, la capital de la Confederación Granadina. Allí tomaron prisionero al presidente Ospina y desintegraron el gabinete presidencial. Tras estos sucesos vivió en Panamá durante 16 años donde ejerció como abogado, pero hacia mediados de la década de 1870 regresó a Buga, donde ejerció como docente de Derecho. Manuel Antonio San Clemente fue un estadista, educador, jurista y político colombiano. Candidatura presidencial. Impulsado por el presidente Caro con la intención de este último de seguir ejerciendo el control en el gobierno, San Clemente se asoció con otro anciano, el afamado literato José Manuel Marroquín, descendiente de Antonio Nariño, para presentar su candidatura presidencial. Por su avanzada edad, San Clemente era visto como un títere de Caro y su candidatura se tomó como una burla aún para la época. Cuando fue proclamado ganador de la contienda electoral, se adjudicó la victoria a los conservadores históricos, por lo que uno de sus contradictores llegó a decir, no, él no es histórico, sino prehistórico. San Clemente fue elegido presidente cuando aún estaba en el Ministerio de Guerra, por lo que tuvo que renunciar a su cargo para poderse posesionar. Ocupó la presidencia de la República entre 1898 y 1900, cuando un golpe de Estado orquestado por su vicepresidente lo sacó del poder de manera pacífica. José Manuel Marroquín. Fue presidente entre 1900 y 1904, gracias a un golpe de Estado cívico. José Manuel Marroquín nació en Santa Fe de Bogotá el 6 de agosto de 1827 en el hogar formado por José María Marroquín y Trinidad Ricaurte Nariño, dueños de la hacienda Yerbabuena. Sus padres murieron cuando aún era un niño, por lo que su educación quedó a cargo de sus tías. A pesar de ello, el patrimonio familiar le permitió educarse con calidad. Destacado escritor, se considera uno de los grandes exponentes del género costumbrista en Colombia, así como mecenas de la escritura como cofundador de la Academia Colombiana de la Lengua.
Entre sus obras literarias sobresalen sus 4 novelas, El Moro, Entre Primos, Blas Gil y Amores y Leyes, y también sus artículos literarios, tanto en prosa como en verso. También destacó como periodista, fundó con sus colegas el periódico El Mosaico, colaborando con Jorge Isaacs, Eugenio Díaz Castro y José María Vergara. Pese a que estaba en contra de las malas prácticas políticas, fungiendo como vicepresidente de Colombia entre 1898 y 1900, le dio golpe de Estado a su fórmula presidencial y tomó el poder, gracias a un complot con los miembros de los partidos políticos tradicionales. Marroquín fue llamado a ser la fórmula vicepresidencial de San Clemente cuando tenía 71 años. La razón por la que Caro apostó por 2 ancianos para sucederlo era la viabilidad que tenía para influenciar sus decisiones y porque se encontraba inhabilitado para candidatearse de nuevo para las elecciones de 1898. Pese al apoyo del presidente de turno, Marroquín no había tenido ninguna experiencia política previa. San Clemente y Marroquín se enfrentaron a los liberales, dirigidos por Miguel Samper Agudelo, y contra los conservadores puristas, liderados por el veterano militar Rafael Reyes Prieto. Pese a que se sabía desde el comienzo que la contienda podría ganarla Samper, inesperadamente San Clemente y Marroquín barrieron en las elecciones, no exentos de sospechas de fraude electoral. Fue presidente entre 1900 y 1904, gracias a un golpe de Estado cívico y es tristemente recordado como un gobierno corrupto, poco experimentado y hábil, y abiertamente ineficaz, a pesar de haber sido un gobierno conformado por intelectuales y eruditos, incluyendo al mandatario marroquín. Fue bajo su gobierno que el departamento de Panamá se separó de Colombia gracias al apoyo militar y económico de los Estados Unidos. También dio cierre a la Guerra de los 1000 días que inició unos meses antes de iniciar su gobierno. Durante su gobierno se firmó el Tratado Herrán-Hay, donde Colombia le cedía los derechos del Istmo de Panamá a los estadounidenses. También se organizó el sistema educativo a nivel nacional y se fundó la Academia Colombiana de Historia. Rafael Reyes Prieto. Rafael Reyes Prieto nació en Santa Rosa de Viterbo, provincia de Tundama, hoy Boyacá, el 5 de diciembre de 1849, en el hogar de ricos terratenientes descendientes de españoles. Poco tiempo después, Rafael quedó huérfano de padre y su familia se trasladó a Duitama. José Gregorio Rafael Reyes Prieto, conocido también simplemente como General Reyes, fue un explorador, comerciante, abogado, político, diplomático y militar colombiano, miembro del Partido Conservador Colombiano. En sus inicios fue un exitoso empresario de la quina y pionera de la colonización de las selvas colombianas. Destacó luego como un militar excepcional, participando en la Guerra de los 1000 días y en varios conflictos locales durante varias décadas, llegando a ostentar el rango de general del ejército colombiano. También fungió como diplomático en varios encargos especiales y como ministro de Obras Públicas en las décadas de los 1880 y 1890 del siglo XIX. Primera candidatura presidencial. En 1896 la mayoría conservadora empezó a postular el nombre de Reyes como candidato presidencial, por lo que Caro, quien pretendía ganar las elecciones de ese año, lo envió a París como embajador de Colombia, para alejarlo de la contienda y evitar que se presentara en las elecciones de 189-1811, donde ganó el anciano Manuel Antonio San Clemente, ficha de Caro. En consecuencia, Reyes evitó involucrarse en la Guerra de los 1000 días. Segunda candidatura presidencial. Desde 1902 Reyes, que residía en México, empezó a preparar su candidatura presidencial para 1904. Llegadas las elecciones, el 2 de febrero de 1904, Reyes y su fórmula vicepresidencial, Ramón González Valencia, se enfrentaron al disidente conservador Joaquín Fernando Vélez, a quien derrotaría por estrecho margen. Los liberales no presentaron candidato al haber sido derrotados en la Guerra de los 1000 días.
Pese a la victoria de Reyes, la proclamación de la victoria solo llegó hasta el 4 de julio, dado que hubo rumores de fraude electoral en La Guajira y se encargó a una comisión para investigar el asunto y realizar un nuevo escrutinio. Rafael Reyes Prieto fue presidente de Colombia entre 1904 y 1909, establecido en su residencia de Madrid, Cundinamarca, siendo el primer presidente en gobernar por más de 4 años desde la expedición de la Constitución de 1886. Su gobierno, que en un principio fue popular, se empezó a tornar dictatorial, por lo que Reyes se vio obligado a renunciar por varios problemas sociales y presionado por sus opositores. Sus 5 años de gobierno fueron conocidos por sus seguidores como el Quinquenio Reyes y sus opositores como la dictadura Reyes.